realmente apremiante, interesante y poco tratado en los medios. Bueno, gracias Andrés. Bueno, en realidad no sé si es tan trascendente este tema porque es coyuntural. Es un tema coyuntural, no hace a la estructura de lo importante, pero sí tiene que ver con el tapar determinadas informaciones en los medios de comunicación. Todo el mundo está enterado, seguramente, que hace un par de meses atrás salieron unos audios donde se lo escuchaba al director del Landis, a Españolo, que bueno, decía que había unos hechos de corrupción bastante graves que llevaban hasta la máxima estructura del gobierno nacional, involucraba a la hermana del presidente de la nación, a Karina Milei, y a Lule Men en ese momento su mano derecha. Ese escándalo tuvo como consecuencia que el presidente de la nación echara a Diego Españolo y a Daniel Gravellini, que eran funcionarios del Landis. Se abrió una causa penal que tuvo el secreto de sumario durante casi dos meses y pico. Y bueno, ahora salió el dictamen fiscal, que el fiscal es el doctor Picardi, y la resolución del juez Casanelo. Franco Picardi es el fiscal y Sebastián Casanelo, me pongo los lentes porque tuve que anotar porque todo esto es reciente. Cuando hablamos de dictamen fiscal, los fiscales, cuando ustedes escuchen una comunicación en los medios, los fiscales lo que hacen es dictaminar, no resuelven nada. Entonces, generalmente el dictamen fiscal es mucho más grave en cuanto a la prosecución del delito o el del potencial delito todavía, que la resolución que puede tener el juez. Esto lo digo y es muy importante porque muchas veces cuando se quiere tergiversar una información para hacer más grave lo que se está investigando, en realidad no se dice que el fiscal dictamina, entonces dice, el fiscal dijo tal cosa, la justicia... No, el fiscal lo que está haciendo es una imputación penal, es decir, está iniciando la acción penal para que después el juez toma... después hablan los defensores, el fiscal es una parte dentro del proceso penal. Bueno, dicho esto, lo del fiscal en cuanto a lo que se refirió al delito, pidió la detención de 5 de los potenciales imputados, que ahora vamos a ver que están imputados. El juez ordenó la imputación de 15 personas vinculadas con este tema, con este hecho. Los hechos que se investigan son los delitos. Por los hechos que se investigan es cohecho y lavado de activos, fundamentalmente. Y el fiscal reconstruyó a su criterio, los hechos y dictaminó que se trata de un esquema en perjuicio del Estado, obviamente, un direccionamiento de la compra de medicamentos de altos costos con sobreprecios que son necesarios para todos aquellos que están en este sector tan vulnerable que es la discapacidad, doctor. Así que esto tiene una connotación además de lo jurídico, lo moral, porque cobrar los medicamentos más caros a una institución que tiene que ver con la discapacidad y que después se retiren 100.000 pensiones no contributivas de los discapacitados, es muy violento. Yo no sé si puedo explicarme bien para entender la magnitud de la inmoralidad de esto, más allá de lo jurídico, ¿no es cierto? Se le quita las pensiones no contributivas a 100.000 personas, no diciéndole que tienen que tener un domicilio constituido correctamente, y por otro lado se hace todo esto, este entramado de corrupción que en principio todavía no toca las altas esferas del gobierno. En principio, habrá que ver qué sucede con todo esto. Pero bueno, básicamente lo que dice el fiscal, que en realidad el método de delito, de acuerdo a él, se manipulaban el mecanismo de la compulsa de precios para achicar la competencia. Es decir, les cuento, para comprar un medicamento, un órgano del Estado, y más cuando ese medicamento tiene un precio muy elevado, se abren licitaciones en las que participan varios laboratorios. Corríjame, doctor, si participan varios laboratorios que son los oferentes,
Dentro de esos oferentes, por supuesto, la licitación la gana el que hace la oferta, en este caso sería del precio más barato del medicamento. ¿Qué hacían estos muchachos? Bueno, las compañías de apuntado eran Profarma Sociedad Anónima y Génesis Sociedad Anónima, que eran las que obtenían la mayoría de las adjudicaciones. Y había dos, New Farm Sociedad Anónima y Droguería Floresta Sociedad Anónima, que eran las que se vinculaban como oferentes para decir que la licitación era legal, es decir, que había suficientes oferentes como para otorgar la licitación al que ofertaba el precio más barato. Las licitaciones estaban definidas de antemano, ya se sabía quién eran. Acá participan, bueno, no, yo no quiero nombrar a las personas porque esto está en investigación y quiero ser serio, pero bueno, los principales, hay un tal Calvente, Chatbaín Pablo, todo esto tienen que ver con la agencia. Eran directivos antes y son directivos ahora, o casualidad, vinculados al expresidente de las Naciones, el ingeniero Macri, sobre todo Garbellini. Bueno, este aumento de precios sostenido de los medicamentos, a través de eso se distribuían ganancias, y esas ganancias iban a las coimas de los funcionarios públicos, porque al aumentarse el precio del medicamento, parte del dinero quedaba en el camino y iba a las arcas personales. Algunos hablan de que iban a las arcas personales en realidad para la campaña, la campaña electoral, y otros que iban directamente a los bolsillos de los funcionarios públicos. Esto es materia de investigación. Bueno, el reparto multimillonario de dinero entre las empresas, Génesis Sociedad, escuchen los montos por favor, Génesis Sociedad Anónima y Profarma se quedó con el 90% de los medicamentos que se compraron, 30.000 millones de pesos, la friolera suma, por las licitaciones, y esto entre julio del 24 y agosto del 25. Las otras dos empresas, que eran las que figuraban como oferentes, pero que en realidad no eran oferentes, se quedaron con 18 millones de pesos, 13 millones por medicamento, y le otorgaron las licitaciones por implantes cocleares y audífonos. El fiscal explica que Garabelli, digo bien, era el encargado de ejecutar las licitaciones, y Atachaín era el que manipulaba con las sociedades privadas para armar la estructura de corrupción que estamos hablando. Todavía no se involucró en el tema el 3% famoso de Karina Milei y de Lune Menem. Y además, cabe mencionar en el dictamen que hizo el fiscal, que todavía no está visto por el juez, pero que está en el dictamen fiscal, se incorporan dos empresas más, fíjense los nombres, Baires Jet Sociedad Anónima y Baires Fly Sociedad Anónima, empresas aeronaves, ¿no es cierto?, vinculadas a la aeronavegación, que supuestamente a través de Sergio Mastropietro están vinculadas con quién va a ser Freddy Machado. Con Freddy. Bueno, ¿y qué hacían estas empresas? Blanqueaban el dinero sobrante. A través de estas empresas se hacían estas declaraciones. Bueno, la verdad que cuando vi este tema, ayer en los medios de comunicación, hoy salió algo en Página 12 y en Infobae, en ningún otro lado lo escuché, dije, pero esto cómo no lo está hablando nadie, esto es un escándalo. Esto tendría que estar publicado. Les cuento que el juez Casanelo, ante este dictamen fiscal, ordenó para la semana que viene las declaraciones indagatorias, además de Españolo, de 15 personas más, y ordenó la detención de uno de ellos porque se escapaba, hace 15 días que estaba escondido, lo encontraron, y ese, bueno, está tratando de evadir la acción de la justicia, por lo tanto no le cabe el derecho que le corresponde mientras es procesado, porque ha tratado de evadir a la justicia, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí estamos. Otra de las cosas que por ahí es importante
hablar es que en esta causa se desprendió una cuestión que tiene que ver con el pedido de nulidad de la causa, porque los abogados, ahora también de Españolo, dicen que los videos no eran de Españolo o eran videos fraguados y que por lo tanto se habían conseguido en forma ilícita y por lo tanto es todo nulo, de nulidad absoluta. Eso está en una sala de la Cámara de Apelaciones para resolver. Vamos a ver qué sucede. Yo simplemente informarle a la audiencia sin tomar connotaciones que tengan que ver con lo jurídico relacionado a lo político, pero es importante que todos estos temas de alguna manera tengan trascendencia pública y que sea la audiencia que tome nota y si le interesa, si se involucre en los temas y saque sus conclusiones. Doctor González Acuña, como siempre, Marcelo, un placer escucharlo con la claridad meridiana con lo que cuenta. Realmente yo creo que había como un silencio de radio o de medios en general respecto a este tema, extraordinariamente desarrollado. La pregunta, doctor Perichón, es ¿qué le pasa a un médico